Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un gran amigo del príncipe Mustafa, hijo de Suleimán el Magnífico y un reconocido poeta del Imperio Otomano, y que se dice, aunque muy pocos historiadores creen que haya sucedido, que se casó con una hermana de Mustafa luego de su muerte. Este poeta fue Taslikali Yahya Efendi. Este video es a pedido de Murad Shehzade. Yahya nació entre 1498 y 1499 en Taslika, actualmente la ciudad de Plejevka, Montenegro. Por eso también se lo conoce como Taslikali. Siendo pequeño, fue reclutado como dexirme, una práctica por el cual el Imperio Otomano reclutaba niños de familias cristianas para entrenarlos como soldados jenízaros, siendo convertidos al Islam. Así, con los años se convirtió en jenízaro, pero también frecuentaría círculos de personas intelectuales donde conoció a Kadri de Pérgamo, primer lingüista que publicó sobre gramática de la lengua otomana, Ibn Kemal, historiador, Nizansi Kasper Çelebi, poeta y estadista otomano, el futuro gran visir Pargali Ibrahim Pasha, entre otros. Siendo adolescente, y a pesar que odiaba el dexirme, se dio cuenta que este sería su oportunidad para ascender si se involucraba con las personas correctas. Como jenízaro, participó en varias batallas, como la de Chaldirán en 1514, la guerra otomana mameluca en 1517, la expedición de Bagdad en 1535 y la guerra otomana safávida que duró hasta 1555. Mientras iba a las batallas, también se dedicaba a escribir poesías que le ganaría el respeto de personas muy importantes, inclusive el mismo sultán. Taslikali Yahya tuvo un poeta enemigo llamado Kayali Mehmed Bey. Taslikali escribió una poesía en contra de este poeta y se la mostró al sultán Suleimán y el gran visir Rustem Pasha durante la campaña otomana safávida, y que justo Rustem Pasha tampoco le caía para nada bien Kayali, que al poco tiempo fue declarado enemigo de los poetas. Rustem Pasha, como regalo, le entregó a Taslikali la administración de varias fundaciones en Bursa y Constantinopla. Taslikali conoció al príncipe Mustafa y, como muchos, pensaba que sería un gran sultán. Pero la buena suerte de este poeta cambiaría en 1553, cuando el príncipe Mustafa es estrangulado por orden del sultán, ya que creía que lo iba a traicionar. Taslikali escribió una poesía sobre el asesinato que, para infortunio del poeta, tuvo una gran aceptación en la población. El supuesto autor intelectual de este asesinato, el gran visir Rustem Pasha, no le gustó para nada ese poema, buscando y tratando de convencer al sultán de que se lo ejecutara por hablar sobre una decisión tomada por el mismo sultán. Pero Suleimán prohibió su ejecución, pero sí le sacó la administración de las fundaciones. Algo que no está verificado si es que luego de la ejecución de Mustafa se casó con la hermana del príncipe llamada Raziye, con la intención de cuidarla. Pero como digo, no está verificado y muchos historiadores no creen que haya pasado. Sí se sabe que se casó y que tuvo por lo menos un hijo llamado Adem Çelebi. El sultán Suleimán lo expulsó hacia los Balcanes, donde siguió escribiendo poesías en contra de Rustem Pasha, inclusive luego de la muerte de este. Mientras que por orden del sultán debía seguir participando en las campañas militares, y se sabe que en 1566 participó en el asedio de Sigevar con casi 64 años. No se sabe bien en qué año murió, pero se cree que fue entre 1575 y 1582. Lo mismo pasa con el lugar de muerte y entierro. Unos dicen que murió y fue enterrado en Loznica, actualmente Serbia, y otros que fue enterrado en Constantinopla. Taslikali Yahya es uno de los poetas otomanos más famosos del siglo XVI y un gran militar, que no tuvo miedo de escribir lo que pensaba, aunque con esto perdiera favores del mismo sultán. Tal vez se casó con una de sus hijas o tal vez no. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo.
Y recuerden que si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.